En esta sesión vamos a hablar de una novela cervantina muy importante que es Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo es la tercera de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, y aquí vamos a anunciar ya en titulares el tema y el planteamiento que vamos a exponer. En Rinconete y Cortadillo se plantea un contubernio entre la nobleza, la iglesia y la delincuencia organizada. Es decir, hay una estrechísima relación entre iglesia, nobleza y crimen organizado en esta novela. Entonces vamos a exponerlo y vamos a referirnos a todas estas cuestiones en un sentido enormemente crítico. En algunos lugares a los que me he referido a esta novela, a esta obra cervantina críticamente, lo he encabezado con una cita del propio Cervantes procedente del Persiles, tomada del Persiles, y quiero leerla aquí. Esta cita literalmente dice lo siguiente, pertenece al capítulo 14 de la primera parte del Persiles, y Cervantes escribe poniendo esto en boca de un personaje, diciendo así: «Si quieren que no hable o escriba, córtenme la lengua y las manos, y aun entonces pondré la boca en las entrañas de la tierra y daré voces como pudiere. ¿Por qué ha de esperar el que obra mal que digan de él bien?» Que digan bien de él. Bien, esta cita va a encabezar todo lo que a continuación voy a exponer en esta sesión. Insisto que la tesis fundamental es la de exponer, por parte de Cervantes, una fábula, una narración, una novela corta o un cuento largo, si queremos, donde se plantea un contubernio, una relación de alianza entre la Iglesia, entre la nobleza y entre la delincuencia organizada de la ciudad de Sevilla, en torno a la figura de un personaje dominante, fundamental, que es, como se verá, Monipodio, que tiene el monopolio, el único podio para ejercer y ordenar la administración de la violencia y del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Esta novela de Cervantes nos sitúa, nos cita con la picaresca como género literario, aunque Cervantes nunca cultivó en estado puro ningún género literario, habiendo cultivado todos los géneros literarios: la novela autobiográfica, la novela epistolar, la novela de aventuras o bizantina, la novela picaresca, la novela de caballerías, es decir, la novela morisca incluso. Habiendo cultivado prácticamente todos los géneros literarios, ninguno de estos géneros literarios está reproducido por parte de Cervantes como una forma literaria absolutamente ortodoxa. Quiero decir con esto que Cervantes utiliza todos los géneros literarios, pero los utiliza subvirtiéndolos, es decir, transformándolos poderosísimamente. Es decir, digamos que no usa el género literario para confirmarlo canónicamente, para confirmarlo sistemáticamente, sino que lo utiliza precisamente para introducir en él importantes transformaciones, que después la historia literaria habrá suscrito más o menos intensamente o no. En este caso, Rinconete y Cortadillo nos cita con el género literario de la novela picaresca, con los pícaros como protagonistas, con el azar, con el engaño, con los fulleros, con los que convierten la vida en una mesa de trucos, casi diríamos en una trampa permanente, ¿no? En una trampa permanente. Los dos protagonistas que dan nombre precisamente a la novela son Rincón y Cortado, Rinconete, apodados Rinconete y Cortadillo. Tenemos que suponer que Rincón, Pedro del Rincón, es hijo de un buldero. Es hijo de un buldero, así se dice esto, pero suponemos que es de alguna manera galeote. ¿Por qué? Pues porque Rincón es el nombre que en la lengua de los rufianes, en la lengua de Germanía, tienen las galeras, es decir, y los rincones y las galeras, ¿no? Y de alguna manera podemos suponer que Pedro del Rincón es hijo de un galeote y de un buldero que ha sido condenado a galeras, porque, insisto, en el lenguaje de Germanía el término rincón denota, expresa, remite a las galeras. Lo mismo ocurriría en el caso de Diego Cortado. Diego Cortado remite al hijo de un renegado, porque cortado en Germanía es renegado. También se han planteado otras hipótesis, como que Cortadillo sería el que corta las bolsas, y de ahí le vendría la denominación, corta, digamos, lo que roba, ¿no? Pero parece que se ha respetado más esa vinculación con el hijo de renegado, en definitiva. Sea una cosa, sea la otra, que no deja de ser esto un dato de doxografía literaria, lo cierto es que estos dos personajes se encuentran casualmente, por azar, en la llamada venta del Molinillo, y allí ya mediante juegos y trucos de naipes
ya se ganan la vida, ¿no? Engañando de alguna manera a la gente. Es decir, es una actividad propia de tahúres, de pequeños delincuentes, pequeños profesionales del robo, del hurto. Ahora bien, todo en esta novela se presenta en nombre del indeterminismo, en nombre del azar, en nombre de algo que fugazmente va cambiando y va transformándose a lo largo del tiempo, a lo largo del curso del tiempo. Hay que advertir que en la época en que esta novela se escribe, los conceptos de determinismo y de indeterminismo, los conceptos de transformación y de estatismo son muy diferentes a los que tenemos hoy. Es decir, esta novela, estamos hablando que ya aparece mencionada en la primera parte del Quijote como una novela que está en una maleta junto con El curioso impertinente en la venta de Palomeque. Es decir, que ya esta novela estaba escrita antes de 1605, sin duda, ninguna. Pero, de una manera u otra, lo que quiero decir es que en esta época los conceptos de determinismo y de indeterminismo no tienen nada que ver con los de nuestra época. Pensemos que nosotros ya vivimos en un contexto, en una época histórica, en la que la teoría de la evolución de Darwin ha situado al ser humano en un proceso evolutivo biológico que ha tenido un comienzo pero que no tiene un final. Es decir, el pensamiento darwiniano sitúa biológicamente al ser humano en una cadena evolutiva. Es decir, sitúa al ser humano en un proceso biológico en expansión. Y en un contexto relativamente comparable u homologable, la teoría de la relatividad de Einstein ha situado el universo también en un proceso en expansión. Quiere decirse con esto que hoy día las categorías que de alguna manera coordinan la interpretación de la vida del ser humano se mueven entre el indeterminismo por una parte y la irreversibilidad por otra. Es decir, esa concepción del tiempo cíclico de la que gustaban tanto los románticos, las culturas primitivas, bíblicas, hasta cierto punto, y sobre todo el pensamiento nietzscheano, por ejemplo, de esta circularidad, esa tendencia al renacer, al volver de nuevo siempre a un punto de partida inicial, hoy día es muy difícil de sostener, porque el criterio de irreversibilidad de alguna manera no permite volver atrás las páginas ya pasadas, es decir, la vida vivida es irreversible, y por otro lado se vive en un concepto de que no estamos determinados ni por la providencia, ni por el destino, ni siquiera por la tecnología o por la ciencia, sino que vivimos en situaciones donde nada, de alguna forma, puede asegurarnos cómo será el día de mañana, sino que el indeterminismo, la indeterminación es lo que caracteriza nuestra vida. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, porque nuestra vida es vulnerable por muchos aspectos y no hay ningún tipo de amparo, porque una de las cosas negativas de las que se habla cuando se habla del destino es que el destino determina nuestra vida, pero la posibilidad de tener una vida determinada por algún tipo de instancia, sea metafísica, sea religiosa, sea incluso política, organizada en una sociedad conservadora, eso proporciona una gran seguridad a determinados seres humanos. Es decir, hay personas que optan por que su vida esté determinada por la vivencia en un convento de clausura, por ejemplo, o por la vida en una orden religiosa. Pero cuando esto falla y el ser humano se encuentra a merced del indeterminismo, pues la incertidumbre es muy grande. En esta novela lo que se plantea sobre todo es el indeterminismo en el que viven los personajes, Rincón y Cortado, que no se someten a ningún tipo de determinación, porque Rincón y Cortado no son más que dos personajes a través de los cuales el narrador, y en definitiva el autor, permite ofrecer una visión de cómo funciona la delincuencia organizada en una ciudad como Sevilla, que sería la Nueva York de la época, es decir, donde está la casa de contratación, donde está todo el tráfico que pasa de España a América, a las Indias. Es decir, era un lugar de una gran efervescencia, no solo cultural, sino financiera y económica, porque donde hay dinero hay delincuencia. En definitiva, el dinero no atrae a los amigos, el dinero atrae sobre todo a los delincuentes. Otra cosa es que los amigos sean delincuentes, pero eso ya depende de cada uno. Lo que quiero decir con esto es que Rincón y Cortado son dos prospecciones que utiliza el narrador y en última instancia el autor para dar cuenta de cómo funciona un mundo que de otra manera permanecería inédito al lector, en este sentido. Y estos personajes se desenvuelven en una evolución caracterizada por un indeterminismo, porque no sabemos de dónde proceden estos personajes y tampoco sabemos cómo van a acabar. Es decir, ellos están, digamos, de visita en el patio de Monipodio, están de paso por Sevilla, como estaban de paso por la venta del Molinillo. Es decir, es un fragmento abierto en la vida de dos personajes que tienen todo un futuro por delante. Estos personajes, insisto, son unos pasajeros, unos testigos, unos prospectores
de esta unión, de esta alianza, de este contubernio entre iglesia, nobleza y delincuencia organizada. Toda esta obra, toda esta novela de Cervantes tiene como motor fundamental una ironía que no se expresa solo con palabras, sino que se expresa con hechos. Cervantes es uno de los autores que objetiva la ironía de la literatura en la composición misma de la fábula, no en la redacción misma del lenguaje en el que se objetiva la novela, sino, insisto, en el montaje de los hechos de la fábula. ¿Por qué razón? Pues porque el narrador de la novela se instala en un mundo moralmente perfecto, moralmente recomendable, en un mundo donde se premia a los buenos y se castiga a los malos, en un mundo que se identificaría con la contrarreforma religiosa. Es decir, el narrador de las novelas ejemplares, diríamos, es un narrador de derechas en la época, ¿verdad? Es un narrador que habla desde la moral dominante, desde lo políticamente correcto en su época. Bien, esa es la posición en la que se sitúa el narrador, esa es la forma en la que se sitúa el narrador, con un lenguaje políticamente correcto, completamente culto, un lenguaje profundamente decoroso, tanto en el sentido literario como en el sentido político. Pero los contenidos de ese lenguaje, los contenidos de esa forma, son materiales depravados, son materiales grotescos en muchísimos casos. Es decir, está contando una vida cuyos contenidos son la delincuencia y el crimen organizado, pero lo está contando con un lenguaje políticamente correcto incluso en la época, que era tan inquisitorial como la nuestra en algunos aspectos, en otros lo era más, pero en determinados aspectos lo es tanto como la nuestra, que es terriblemente inquisitiva, con muchos asuntos que hace años eran invisibles a este tipo de inquisiciones. Quiero decir con esto que el narrador se instala formalmente en una moral literariamente correcta y políticamente correcta, decorosa, que es la que corresponde con el siglo de oro español, con el siglo XVII, sobre todo ya con el siglo XVII. De tal manera que formalmente cumple con las normas, pero materialmente presenta contenidos que son incompatibles con esas formas tan cuidadas y tan pulcras, de tal manera que hay una dialéctica entre la forma seria y la materia cómica. La forma es seria porque está contando una serie de cosas en una tonalidad profundamente seria, rigurosamente seria, pero los contenidos de esa materia son grotescos, son depravados, son ridículos en muchísimos aspectos, como vamos a tener ocasión de constatar. Por lo tanto, hay una dialéctica muy grande, casi abismal, entre la forma y la materia, entre una forma seria y una materia grotesca, una materia degradada. ¿Por qué? Pues porque en una forma muy correcta y muy seria se está presentando a unos ladrones, a unos criminales que son profundamente devotos, profundamente religiosos, que son más religiosos que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Pero claro, si a eso le damos la vuelta, nos encontramos con gente profundamente religiosa que es extraordinariamente criminal, porque depende desde dónde tomemos la perspectiva como punto de partida. Es decir, de nuevo en las novelas ejemplares de Cervantes se está jugando con polos extraordinariamente opuestos. Es decir, licenciados que una vez que alcanzan la supremacía de su conocimiento incurren en una locura que les hace creerse que son de vidrio o de cristal. O sea, individuos que cuando llegan a obtener la mayor riqueza de su vida se convierten en pederastas degenerados, como es el caso del viejo celoso o celosos extremos. Doncellas como las dos doncellas que no son doncellas. Es decir, personajes auténticamente anómicos o zumbados mentalmente, es decir, completamente locos o paranoicos, como puede ser Don Quijote, el licenciado Vidriera y varios más, el Cardenio y algunos más que hay sobre todo en las novelas, pero también en algunos de los entremeses de Cervantes. Quiero decir con esto que el terreno de juego de la novela es el de la trampa, es el de los trucos, es el de la mesa de jugadores, incluso tabernarios. De hecho, quiero recordar la cita con la que se encabeza en el prólogo a las novelas ejemplares, una declaración de Cervantes en la que dice que mi edad, dice Cervantes, no está ya para burlarse con la otra vida, que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano. Ya hemos dicho en varias ocasiones que esto gano por 9 más y por la mano es una forma de hablar propia de tahures, propia de gente que se gana la vida haciendo trampas en las cartas o jugando a las cartas para ganarse la vida. Y de hecho no en vano el hispanista de formación francesa y de desarrollo francés, Maurice Molot, comenta en una glosa esto, dice Molot, cito Molot ahora: el jugarse los años de la vida mortal como una combinatoria de naipes, más es de taur que de devoto. Es decir, que Cervantes siempre jugó mucho con la religión, de hecho se enterró pues con el hábito de los frailes de la Merced, si no recuerdo mal,
con la única finalidad de poder sufragarse los gastos del entierro, es decir, con el único propósito de pagarse un entierro, porque de otra manera no tendría dinero para pagarse un entierro. Pero si Cervantes, cuando escribe esto, de alguna manera dice que tiene ya muchos años y que no está, por la edad que tiene, para bromear con la otra vida, y a continuación utiliza una expresión que es propia de tahures, que están, digamos, haciendo trampas, haciendo trucos, haciendo juegos de cartas, lo que nos está diciendo es que no está hablando en serio. Es que se está burlando, es decir, está utilizando un lenguaje serio, una forma seria, dotándola de materias cómicas, de materias burlescas, de materias grotescas, y esto es una constante en toda la literatura cervantina. O sea, Cervantes parece lo que no es, y es lo que no parece. Juega enormemente con las apariencias y con las posibilidades de interpretar al lector. Todo el mundo recuerda un pasaje del Quijote, cuando Don Quijote, me parece que es en el capítulo 23 de la segunda parte, 22-23 de la segunda parte, cuando Don Quijote relata el sueño que vive dentro de la cueva de Montesinos y dice haber encontrado allí a Montesinos y a Durandarte. Y entonces, cuando mantiene un tono serio con la conversación, supuestamente serio, con la conversación, en la conversación con Montesinos y Durandarte le hace una serie de preguntas a Montesinos, y Montesinos le responde que todo está igual, y Durandarte responde con la expresión paciencia y barajar. Paciencia y barajar es lo que dicen los jugadores cuando les van viniendo mal las cartas y dicen paciencia y seguir barajando. Es decir, es de nuevo una expresión propia de tahures, propia de gente que no se está tomando, digamos, lo que está haciendo en serio, porque el único que se toma el juego en serio es el tramposo. El tramposo es aquel que se toma el juego en serio. Y en este caso, Cervantes lo que está es jugando permanentemente, pero no necesariamente haciéndonos trampa. Hace trampa aquel lector que se toma ese juego en serio. Quiero decir con esto que la ironía, la distancia que separa la forma seria de la materia cómica, degradada y grotesca, esa distancia es abismal en toda la obra literaria cervantina y, por supuesto, también en Rinconetti y Cortadillo. Cervantes aquí incurre en una impostura, porque está tomando el pelo al lector que no se dé cuenta de esta tomadura de pelo. Una impostura muy discreta y muy disimulada, pero que es abiertamente una impostura. Es decir, cuando leemos a Cervantes tenemos que sospechar de todo, porque Cervantes es alguien que nos está haciendo trucos permanentemente y que utiliza la literatura como una mesa de trucos. Ya he dicho muchas veces que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar, pero es que la literatura cervantina es el mayor y más tramposo de los laberintos literarios que hay. Mucho más que el de Borges. Borges, en definitiva, es un cínico, es un farsante, pero Cervantes no ha llegado a ese nivel porque Cervantes no permitiría que nadie le dijera que no está hablando en serio, ¿no? Que no está hablando en serio. Y sin embargo, está burlándose permanentemente de casi todo aquello que toca con la pluma, por así decir. Claro, en este sentido, hay que decir que Cervantes no es soluble en agua bendita. Esto ya lo he dicho muchas veces. Es decir, Cervantes no es soluble en el cristianismo, no es soluble en una literatura confesional, no es soluble en una crítica literaria que no examine muy críticamente todos los criterios que está manejando. Quiero decir, no hay crítica sin criterios, no puede ejercerse la crítica literaria sin criterios, pero cuidado con suponer que Cervantes es soluble en la Contrarreforma, cuidado con suponer que Cervantes es soluble en agua bendita, cuidado con suponer que Cervantes es soluble en cualesquiera ideologías donde se le pretenda ubicar, porque no es soluble en nada en absoluto, en nada, en absoluto. Es decir, Cervantes no es apto para ingenios ingenuos, es decir, no es apto para personas, para estudiosos de la literatura cuyos contenidos racionales, cuyos criterios racionales estén determinados o limitados por creencias irracionales. Es decir, cuidado con enfrentarse a Cervantes desde posiciones ideológicas o fideístas o religiosas que se pretendan inalterables, porque Cervantes no cabe en el cristianismo ortodoxamente, no cabe en el ateísmo acríticamente, y no cabe en ninguna ideología, sea del signo que sea, sin pasar por el examen de relaciones dialécticas y de análisis dialécticos muy profundos. Por lo tanto, insisto, no es soluble enteramente en nada Cervantes. Por lo tanto, ninguna creencia irracional puede imponer, puede determinar, puede reducir los contenidos racionales y críticos que exigen ser tenidos en cuenta cuando uno se refiere a Cervantes. Vamos ya a adentrarnos más netamente en la novela. Y en la novela uno de los personajes que siempre, desde el primer momento, llama la atención es Monipodio. Monipodio es el personaje, es el jefe de la mafia sevillana, es el que coordina y organiza
delincuencia organizada de Sevilla, valga la redundancia. Y Monipodio es un individuo que insiste sobre todo en la moral. Monipodio es uno de los personajes más extraordinariamente morales que hay en la literatura cervantina. Ya he dicho con anterioridad, apoyándome siempre en Gustavo Bueno, que la moral es el conjunto de normas destinadas a preservar la cohesión de un grupo, la unidad de un grupo, la estructura de un grupo. Y en este sentido, la moral es siempre gremial, la moral es siempre gregaria. ¿Por qué? Porque un individuo a solas no es moral. Un individuo es moral por relación a las normas que lo adscriben al grupo del que forma parte. Es decir, la moralidad no se puede plantear en términos individuales, en términos autológicos. Uno es moral porque se identifica con las normas de cohesión de un grupo al que pertenece. De hecho, el ser expulsado de un grupo implica de alguna manera ser un inmoral o haber faltado a las normas morales. En ese sentido, claro, el grupo al que pertenece Monipodio no es una organización cualquiera de delincuentes, es una cofradía. Es decir, es casi una organización que tiene ribetes religiosos. Es una hermandad de cofrades, ¿verdad?, donde todos comparten no solo una misma actividad profesional, el robo y la delincuencia y el crimen, sino también un conjunto de creencias sancionadas religiosamente. Por lo tanto, la moral que tienen es doble, pero no dialéctica, aparentemente. Es decir, son morales en el ejercicio de su profesión y son morales en la preservación de su fe, porque ahí cada cual es más católico que su vecino. Y en la observación de las normas católicas. Y el catolicismo mantiene la cohesión del grupo y la fidelidad al cumplimiento de la profesión, como auténticos profesionales en la ejecución del robo y del crimen también. Quiero decir que no hay organizaciones moralmente más perfectas que la Iglesia y la mafia. ¿Por qué? Y el ejército. Son las tres. La Iglesia, el ejército y la mafia son las organizaciones moralmente más perfectas. ¿Por qué? Porque sacrifican la vida de los individuos para preservar la vida del grupo. De hecho, los mártires no son más que aquellos que sacrifican su vida para que la Iglesia siga adelante. Y de hecho, el martirio es la única forma de suicidio autorizada por las religiones, de la misma manera que la guerra es la única forma de homicidio legalizada por las democracias, ¿no? Así de simple. Así de simple. Entonces, claro, cuando lo que importa es la vida del grupo, se sacrifica la vida de aquellos individuos que deban ser, digamos, martirizados o sacrificados en nombre de la pervivencia del grupo, ¿verdad? Entonces, claro, falta a las normas morales aquel individuo que, incumpliendo las normas del grupo, trata de sobrevivir a costa del grupo, lo cual es incluso incurrir en traición, en definitiva. Por esa razón, la moral es enemiga de la ética, porque la ética defiende al individuo, defiende la vida individual por encima de todo. Las normas éticas se orientan a defender, a preservar la vida del individuo, mientras que las normas morales se orientan a preservar la vida del grupo. Hoy día en nuestras sociedades vivimos simpatizando más con la ética que con la moral. Es decir, se tiende a proteger la vida del individuo, aunque sea un asesino en serie, antes que a poner en riesgo la vida, digamos, del grupo en ese contexto, ¿no? Pero si hubiéramos vivido en otra época, habría ocurrido al revés. Incluso si hubiéramos vivido hoy día si viviéramos hoy día en otras geografías, como ocurre, por ejemplo, en la sociedad china o en muchas sociedades asiáticas, la vida del individuo es irrelevante al lado de la vida del grupo. Es decir, Europa, a pesar de todas las críticas que tiene, la civilización occidental, a pesar de todas las críticas que tiene, es aquella en la que el individuo jurídicamente es mucho más valioso que en cualquier otra sociedad del mundo. Indudablemente, mucho más que en el Islam y mucho más que en Asia. Es decir, el cristianismo, y en particular tanto el protestantismo en este sentido como el catolicismo, han sido religiones que han hecho mucho por legitimar la vida del individuo dentro del grupo social, hasta tal punto que en algunos casos, y no quiero meterme en esto porque no es la intervención, en algunos casos se ha llegado a defender la vida del individuo como un recurso humano fundamental, lo que lleva a veces a la proscripción o a la interdicción del aborto. Pero esto es otra cuestión que no viene al caso. Lo que quiero decir con esto es que en la compañía de Monipodio, en la cofradía de Monipodio, la moral está por encima de la ética, y la vida humana personal se sacrifica en nombre de la vida del grupo. ¿Por qué? Porque el resultado de la moral es el bien común. Es el bien común. La moral conduce al bien común, al bien que es de todos, al bien que es para todos. Es un bien gregario, es un bien colectivo. Por eso digo que la moral no es una cuestión individual, sino que es una cuestión gremial, es una cuestión de grupo. Y que va
desde, como he dicho en otras ocasiones, desde la expresión mínima de lo que es una sociedad política, que es el matrimonio, es decir, que es la unión de dos personas. Yo digo de dos porque vivimos en sociedades donde se sostiene un concepto monógamo del matrimonio, que excluye claramente a los que sostienen concepciones propias de la poliginia o de la poliandria, es decir, que están prohibidas en nuestra sociedad, por lo cual cuando hablamos de una sociedad libre deberíamos tener en cuenta que el concepto de matrimonio, aunque incluya el matrimonio homosexual, está excluyendo el matrimonio polígamo. Por lo tanto, nuestra libertad, nuestra sociedad no es completamente libre, sino que impone una serie de limitaciones al derecho de concebir las diferentes formas de articular un matrimonio. Se impone un matrimonio monógamo, admitiendo en los últimos tiempos la variante homosexual frente a la variante heterosexual, pero la idea de matrimonio sigue siendo una muy determinada por otros factores. Por lo tanto, que nadie se crea que es absolutamente liberal al mostrarse partidario de una determinada concepción, porque el matrimonio no se reduce a dos variantes, sino que se amplía a muchas más. Quiero decir con esto que si el matrimonio es la mínima expresión de una sociedad política, el Estado es la máxima expresión de una sociedad política, y en ese sentido, naturalmente, el Estado tiene unas normas morales que quien quebranta, provocando o incitando a la secesión o a la división o a la fragmentación del Estado, está alterando lo que Spinoza llamaba la eutaxia del Estado, es decir, la correcta organización de las diferentes partes del Estado, en definitiva. Quiere decirse con esto que cualquiera que quebrante la eutaxia de la cofradía de Monipodio lo pagará caro, lo pagará con su vida, porque la moral, el bien común, es lo que preserva y lo que asegura el bienestar de todos y cada uno de esos miembros. O insisto que la moral siempre es gregaria, la moral requiere al menos más de un individuo, requiere por lo menos dos. Y siempre se identifica con un bien común. ¿Por qué razón? Pues porque la moral no es cosa del yo, es cosa del nosotros. La moral no es cosa del individuo, es cosa del grupo, porque la moral es cosa nuestra, la moral es cosa nostra, en definitiva, ¿no? Por esa razón no es casual en absoluto que las organizaciones mafiosas, religiosas y militares sean las más morales que hay en el mundo, porque ellos tres, los mafiosos, los curas y los militares, son mucho más morales que cualesquiera de nosotros, de los que estamos aquí, que a veces incluso hasta podemos ser partidarios de la secesión de un grupo, suponiendo que fuera del grupo vamos a vivir mejor. Lo cual es infantilismo puro. Es infantilismo puro, aunque habría que explicar en cada contexto cuáles serían las causas y las consecuencias de esta situación. ¿Cuál es el contenido, cuál es el ejercicio criminal que llevan a cabo los cofrades de Monipodio? Bueno, pues robar, matar, extorsionar, perseguir, etc. Pero sus actividades profesionales no son solo estas, se caracterizan por dos dimensiones muy importantes. Por un lado, la comisión de delitos y crímenes sociales. Comisión de delitos y crímenes sociales. ¿Contra quién? ¿Contra la Iglesia? No. ¿Contra los nobles? No. ¿Por qué contra la Iglesia y contra los nobles no? Hombre, porque los nobles acuden a la cofradía de Monipodio a contratar los servicios de Monipodio para ajustar cuentas. ¿Contra quiénes? Contra pequeños burgueses y comerciantes, que son los que trabajan y producen el dinero. Y contra la Iglesia tampoco. ¿Por qué? Pues porque cuando Rincón y Cortado, casualmente, por azar, le roban la bolsa a un sacristán, automáticamente llega nada menos que el alguacil de Sevilla para decir que le han robado a un sacristán, y eso no está en el convenio. En el contubernio entre crimen organizado, nobleza e Iglesia, a la Iglesia no se le roba. Entonces, probablemente se trató de un error, y hay que aclarar este error. De tal manera que Monipodio dice, esto no es posible, esto es un error. Entonces, ¿quién robó la bolsa al sacristán? Que sepa que no, al sacristán no se le robó, esto fue un despiste, ¿no? Fue un despiste. Y evidentemente el despiste era del novato, Rincón o Cortado, no recuerdo ahora cuál de los dos, le roba la bolsa al sacristán y dice, no, esto hay que devolvérselo. ¿Por qué? Pues porque es un sacristán. Segundo, porque lo pide el alguacil. Y el alguacil ha hecho por nosotros muchas cosas. Y nos ha sacado de la horca, nos ha resuelto problemas de pleitos. Entonces al alguacil hay que tenerlo contento. Y este es el pacto en el que estamos. O sea, a la Iglesia no se le toca, ¿verdad? Y a los nobles tampoco, porque los nobles son quienes de alguna manera nos pagan para que cumplamos un servicio, ajustándole cuentas, rajándole la cara a este o cortándole lo que sea al otro, ¿no? De tal manera que el contubernio entre nobleza, Iglesia y delincuencia organizada está clarísimo en este punto. Al menos en esta novela.
Eso queda muy claro. Por lo tanto, se cometen delitos y crímenes, pero no contra la nobleza ni contra la Iglesia, que son aliados, sino contra los burgueses, los pequeños comerciantes, es decir, los que viven de su trabajo, en definitiva. Eso por una parte. Y por otro lado, nos encontramos con que estos criminales, estos delincuentes, asesinos, extorsionadores, estos mafiosos, practican la devoción religiosa a rajatabla. Es decir, son más devotos, insisto, que cualquiera de nosotros, pero son con una práctica en cuanto a la devoción religiosa que es algo extraordinario, casi de fanáticos, ¿no? Es decir, son, insisto, miembros de una cofradía, pero es que oyen misa diaria. En un momento dado se dice que no hablan con mujer que se llame María en los viernes, o que incluso hay determinados días, quizás los viernes, que tampoco roban, ¿no? Es decir que, claro, Rincón y Cortado se sorprende, dicen, nos sorprende, ¿no?, que entre delincuentes, ¿verdad?, haya este orden, este respeto, ¿verdad? Claro, es decir, se están usando formas propias de un lenguaje noble y correcto para expresar con ese lenguaje noble y correcto una serie de cosas, de cuestiones completamente grotescas, ¿no? Es como si un diputado fuera mal vestido, ¿no?, ¿verdad? Es como si alguien, es decir, formalmente, en un ambiente correcto, pues llevara un material políticamente incorrecto. Esto es lo que de alguna manera viene a hacer Cervantes mucho antes de que a cualquier diputado se le hubiera ocurrido, que no sé si ocurre o no, la verdad, pues ir mal vestido, ¿no?, o ir vestido de forma diferente, conforme a lo que se considera como bueno, que eso ya no lo sé, son comentarios anecdóticos, simplemente. De cualquier manera, en esta obra lo que se plantea es un orden moral inverso, un orden moral invertido, pero un orden moral invertido que en su extremo toca al orden moral efectivamente impuesto, porque, claro, tanto la corona como la Iglesia como la nobleza, me refiero a la época de Cervantes, tanto la corona, la Iglesia como la nobleza son intocables. Son intocables. Insisto que hablo en la época de Cervantes, lo digo para que no haya confusión. La corona, la nobleza y la Iglesia en el siglo de oro español, la época de Cervantes, son intocables. Son intocables. Es decir, lo mismo que en la cofradía de Monipodio. Es decir, la Iglesia, la nobleza y la delincuencia organizada, en la época de Cervantes y en la novela, para que no haya confusiones, son intocables también, en este sentido. Es un orden moral completamente invertido. Es decir, los rufianes, los curas y los nobles, en la novela de Monipodio, insisto que en la novela de Monipodio, no fuera de la novela de Monipodio, que es a lo que yo me refiero, a la novela de Monipodio y de Cervantes, mantienen un contubernio en la organización de toda esa organización criminal en ellos sostenida y amparada, ¿de acuerdo? Bien. Para demostrar de alguna forma el contraste dialéctico, irónico que hay entre la forma seria, rigurosa, y el contenido materialmente irónico y degradado, basta recordar la definición que se da, la presentación, la prosopografía que se da de Monipodio, cuando se presenta Monipodio, en los siguientes términos. Se dice, en un momento dado: llegóse en esto la sazón y punto en que bajó el señor Monipodio al patio, tan esperado como bien visto de toda aquella virtuosa compañía. Virtuosa compañía. ¿Qué virtuosa compañía si son delincuentes? Ladrones, criminales, asesinos, extorsionadores. Parecía de edad de 45 a 46 años. Imaginaos una persona de 45 o 46 años. Más o menos. Alto de cuerpo, moreno de rostro, cejijunto, o sea, una sola ceja. Barbinegro y muy espeso, muy peludo, de cuerpo, de barba. Los ojos hundidos. Venía en camisa y por la apertura de delante descubría un bosque. Tanto era el vello que tenía en el pecho. Traía cubierta una capa de bayeta casi hasta los pies, en los cuales traía unos zapatos enchancletados, bajaba como en chanclas. Cubríanle las piernas unos zaragüeyes de lienzo, anchos y largos hasta los tobillos. El sombrero era de los de la hampa, campanudo de copa y tendido de falda. Atravesábale un tahalí, un cuchillo, bruto, un cuchillo de estos de alfanje morisco, casi curvo. Por espalda y pechos colgaba una espada ancha y corta, a modo de las del perrillo. Las manos eran cortas, pelosas, una pinta de brutiño, diríamos nosotros, ¿no? Pero brutiño hasta decir no pares. Las manos eran cortas, pelosas y los dedos gordos, las uñas hembras y remachadas. Uñas hembras quiere decir
muy cortas, ¿no? Muy cortas. O sea, era grotesco hasta decir basta, ¿no? Uñas hembras y remachadas. Las piernas no se le parecían, quiere decir, no se le veían. Era como un tapón. Pero los pies eran descomunales, de anchos y juanetudos. En efecto, él representaba el más rústico y disforme bárbaro del mundo, o sea, una especie de monstruo, troglodita casi. Pero era el que gobernaba la mafia en Sevilla, y muy respetado. Bajó con él la guía de los dos. La guía de los dos se refiere al delincuente que captó la actividad delictiva de Rincón y Cortado y observó que no estaban en el censo de la cofradía. Y trabándoles de las manos, los presentó ante Monipodio, diciéndole bla, bla, bla. Quiere decir que casi como un ritual, ¿no? Trabándoles de las manos, los presenta allí a Monipodio que debía salir de dormir o de lo que fuera, ¿no? Vestido como un monstruito. Es grotesco completamente. Lo grotesco es la mezcla de lo que provoca risa y de un elemento incompatible con la risa. De hecho, el término grotesco pues, suele objetivar, por ejemplo, a los bufones, ¿no? Que provocan risa y hacen reír, pero que son personas, por desgracia, deformadas físicamente. El término grotesco suele situarse en sus orígenes en la visión que había en las grutas, las cavidades subterráneas que a través de antorchas, digamos los altos relieves, resultaban como, al contraste de la luz de las antorchas, como figuras que hacían muecas, ¿no? Eso era lo grotesco, es decir, lo que causa risa, pero que a su vez es incompatible con la risa. Monipodio puede causar risa, pero valdría más no reírse de Monipodio, por razones de seguridad, ¿no? Física, claro, evidentemente. ¿Quién puede reírse de un mafioso? No es apropiado hacerlo, ¿no? No es apropiado hacerlo, eso impone respeto. De tal manera que, insisto, con toda esta configuración y parafernalia grotesca, son unos delincuentes pero profundamente devotos, profundamente religiosos y además practicantes de la religión, no como los que dicen que son religiosos y no practican nada, ¿no? Estos son profundamente religiosos. Son delincuentes supremos de una suprema devoción religiosa. Baste citar el ejemplo de los avispones. Se habla en un momento dado de los avispones. Los avispones son dos individuos que van todos vestidos de negro, con anteojos, con gafas de avispones, ¿no? Y que llevan un rosario de cuentas sonadoras, un rosario grande, gigantesco, no tan grande como el que llevaba Montesinos en la cueva de Montesinos, cuyos dieces eran huevos de avestruz y las cuentas comunes eran como nueces. Un rosario del tamaño de nueces y los dieces huevos de avestruz es una cosa grotesca completamente, ¿no? Completamente grotesca. Esto es para los que crean que Cervantes es soluble en agua bendita, ¿no? Etcétera. Entonces, los avispones, ¿quiénes son estos avispones? Porque claro, Rinconete y Cortado preguntan, porque son pícaros extranjeros en la picaresca, ¿no? Es decir, adoptan la actitud de los viajes de Gulliver, es decir, de nosotros no hablamos esta lengua, incluso se burlan de las prevaricaciones lingüísticas en las que incurre Monipodio, que no sabe ni hablar. O sea, ellos saben más y mejor del lenguaje que el propio Monipodio. Pero siendo pícaros, en el ejercicio natural de una profesión para sobrevivir, no comprenden los mecanismos de la picaresca. Y entonces preguntan qué es esto, qué es aquello, y quiénes son estos, ¿no? Y le dicen, estos son los avispones. ¿Quiénes son los avispones? Pues aquí lo dice. Vamos a leer literalmente a Cervantes. Rinconete, que de suyo era curioso, pidiendo primero perdón y licencia, es decir, o sea, estamos hablando como si esto fuera un tribunal de justicia, como si fuera el Tribunal Supremo, presidido por Monipodio, en este caso, me refiero a Cervantes. Pidiendo primero perdón y licencia, preguntó a Monipodio que de qué servían a la cofradía dos personajes tan canos, pelo blanco, tan graves y apersonados, es decir, tan serios, gente tan seria y tan digna, ¿no? A lo cual respondió Monipodio que aquellos, en su germanía y manera de hablar, es decir, en el lenguaje de germanía, en el lenguaje de los delincuentes, de los rufianes, se llamaban avispones, porque avispan, y que servían de andar de día por toda la ciudad, fijaos en esto, servían de andar de día por toda la ciudad, avispando en qué casa se podía dar tiento de noche. Dar tiento no es tocar, dar tiento es dar un golpe, un botín, ¿no? Obtener un botín, ¿sabes lo que es un botín? Me refiero al sustantivo, botín, dar tiento de noche, y en seguir a los que sacaban dinero de la contratación o casa de la moneda, es decir, cuando había desplazamientos de dinero, ¿verdad? Pues es como atacar a Prosegur, en definitiva, ¿no? Es decir, ¿dónde dar el tiento, verdad? Tanteaban la groseza del muro de la tal casa, a ver dónde era el punto más vulnerable, y diseñaban el lugar más conveniente para hacer los guzpátaros, es decir, el butrón.
Lo que hoy llaman butrón, toda la vida se llamó guztáparo. O sea, esto ya existía hace mucho tiempo, ya, pero hace siglos. Un guztáparo es precisamente eso, un guzpátaro es precisamente eso, un butrón, los butroneros, ¿no? Pues los avispones son los que les dicen a los butroneros del siglo de oro dónde deben hacer el guzpátaro, el agujero. Que son agujeros, dice, que son agujeros para facilitar la entrada. Bueno, obviaba la explicación, son agujeros, todo agujero es para entrar. Sí. En resolución dijo que era la gente de más o de tanto provecho que había en su hermandad, o sea, los más valiosos, los avispones, y que de todo aquello que por su industria se hurtaba, llevaban el quinto, como su majestad de los tesoros. Es decir, llevaban la quinta parte del beneficio, como la corona. Me refiero a la época de Cervantes, en el siglo de oro. Y que con todo esto eran hombres de mucha verdad y muy honrados, y de buena vida y fama, temerosos de Dios y de sus conciencias, y cada día oían misa con extraña devoción. Con extraña devoción quiere decir con singular devoción, con extraordinaria devoción, tan extraordinaria que era extraña porque era particular de ellos, con una devoción íntima, personal, intransferible. O sea, quiero decir que estos delincuentes, con todo esto, eran hombres de mucha verdad y muy honrados, y de buena vida y fama, es decir, acreditados, temerosos de Dios y de sus conciencias, y cada día oían misa con extraña devoción. Y temerosos de Dios y de sus conciencias, y son los ingenieros de los guzpátaros, es decir, los que le dicen dónde hay que robar y en qué casa hay que entrar, y que van controlando el tráfico del dinero. Es decir, roban a los que trabajan, no a los nobles ni a la iglesia. Me refiero, de una vez más, insisto, en la novela de Cervantes. Claro, Rincón y Cortado no se integran en esta cofradía. Pasan por ella, son testigos de ella, hacen preguntas que transmiten al lector, pero no se integran en la cofradía de Monipodio. Mantienen lo que Gustavo Bueno llamaría una relación asintótica, es decir, se aproximan sin tocarse, es una relación tangencial, una relación asintótica, se aproximan sin unirse, o sea, entran en conexión pero no dan lugar a una síntesis, mantienen una relación dialéctica que no acaba en síntesis, no se integran, no se quedan allí, abandonan esto. Es decir, no van a trabajar al servicio del respeto a la Iglesia, ni al servicio de la colaboración con la nobleza, ni al servicio de la extorsión del burgués o del trabajador. Naturalmente, la corrupción de la justicia es manifiesta. El alguacil se compra y se vende, el alguacil es un chivo, es un chivato que les viene a decir cuál es el problema y además restaura el daño que se puede hacer a la Iglesia, a un hombre de Iglesia, ¿no? Es decir, lo dice Monipodio, cito aquí: la bolsa se la ha de llevar el alguacil, es decir, lo que se le ha robado al sacristán se lo ha de llevar el alguacil, que es de un sacristán pariente suyo. Es igual, son todos parientes, la omertá es fundamental, aquí son todos parientes, no importa, es un pariente suyo. Más disimula este buen alguacil un día que nosotros le solemos y podemos dar en ciento. Dar dinero, evidentemente. Por lo tanto, claro, esta unión con la corrupción de la justicia, esta unión con el servilismo eclesiástico, porque claro, si recordemos puntualmente cómo se describe a la madre de Monipodio, a ver quién toca a la madre de Monipodio. Se dice en un momento dado: tras ellos entró una vieja alduda falduda, con una falda, con una halda, y sin decir nada se fue a la sala, y habiendo tomado agua bendita, en la que, insisto, Cervantes no es soluble, habiendo tomado agua bendita, con grandísima devoción, todo es grandísima la devoción, ¿no? Altísima devoción, con grandísima devoción, se puso de rodillas ante la imagen de una santa. Es decir, aquí el protestantismo está desterrado, son delincuentes católicos, como Dios manda. Y se puso de rodillas ante la imagen de una santa, de una virgen, y al cabo de una buena pieza, habiendo primero besado 3 veces el suelo, como hace el Papa a veces, ¿qué dices? Y levantados los brazos y los ojos al cielo otras tantas, imaginaos esta secuencia tan teatral, se levantó y echó su limosna. La madre de Monipodio, que obtiene beneficios del robo, echó su limosna en la esportilla y se salió con los demás al patio. Es decir, el ritual de respeto al Altísimo y a las imágenes del Altísimo y besar, o sea, esto no lo hacemos, no lo hemos hecho nunca nosotros, jamás nos hemos levantado de la cama y hemos besado 3 veces el suelo y hemos echado limosna a nadie. Eso estoy prácticamente convencido, vamos, a la vista de
lo que hay ante mis ojos, que ninguno de nosotros hace esto cuando se levanta ni cuando se acuesta. Entonces, quiero decir, la devoción religiosa es teatral, pero es que a veces también es catequética, porque si recordamos el episodio en el que el guía que intercepta a Rincón y Cortado y los lleva a la cofradía de Monipodio, les dice en un momento dado, les advierte, como decíamos antes, dice tenemos más en nuestra cofradía, tenemos más, que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana. Una forma grotesca de rezar el rosario, porque el rosario o se reza de un tirón, no se va rezando repartido por toda la semana, ¿no? Y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes, por aquello del respeto, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado. O sea que la devoción está por encima de... En fin, por encima del deber. La devoción religiosa está por encima del deber, incluso, ¿no? En este sentido. Quede claro, por tanto, ya para concluir, que como sostenía Maurice Molot, y aquí hemos reproducido, y como sostienen Gustavo Bueno en su idea de moral y ética, que aquí hemos reproducido también, en esta novela claramente Cervantes explicita un contubernio entre nobleza, iglesia y delincuencia organizada. Un contubernio que no ha sido exento de tratamiento por parte de otros artistas, de otros escritores. Pienso, por ejemplo, en Shakespeare o en Valle Inclán, aunque Shakespeare nunca se metió con Dios ni nada por el estilo. Dante sí habló a veces de la Iglesia como una organización imperfecta, no vamos a decir más que imperfecta, y por supuesto la gran obra de contubernio entre clase alta, Iglesia y delincuencia organizada es la obra de Mario Puzo y de Francis Ford Coppola, El Padrino.